¿qué tal? Bienvenido a un nuevo tutorial con Greta Wings. En esta ocasión confeccionaremos estas preciosas rosas. Rosas que forman parte de un proyecto de ramo con el tema de Winnie the Pooh. Espero y le guste y se anime a confeccionarlas. Y si es así, pues veamos la lista de materiales. ¡Ey! Además, debe observar en la descripción de este vídeo, le estaré compartiendo flores que ya hemos realizado y además, si tenemos el ramo listo o todos los accesorios que lleva este ramo, todititos los enlaces se los dejaré en la descripción de este tutorial. Para este proyecto yo he estado utilizando la hilaza La Abuelita, una hilaza 100% algodón, mide poco más de 3 milímetros de grosor. Esta y otras hilazas usted la puede adquirir con nosotros en nuestra web, gretawings.com. Pero recuerde que usted puede realizar este proyecto con la hilaza que guste. Esta es la que utilizo yo. En los colores rojo y verde. Este verde es el mismo que he utilizado en el resto de las flores que conformarán este ramo. Es una sugerencia que les doy utilizar el mismo verde, pero es elección suya. Con esta hilaza yo utilizo un gancho de 2.5 milímetros. Vamos también a necesitar pegamento. Me encanta utilizar pegamento silicón caliente, pero usted puede utilizar el que guste. Y un material fundamental que necesitamos es alambre para floristería. El enlace a Amazon donde yo lo adquirí se lo estaré compartiendo en la descripción de este vídeo. No hay absolutamente ninguna promoción por esto, yo solo quiero mostrarle exactamente lo que yo estoy utilizando. Puede que incluso en el momento que usted vea este vídeo esa tienda no lo tenga disponible o algo así, pues al menos puedes ver las características. Aunque desde ya le digo que miden aproximadamente 14 pulgadas y es del calibre 20. Es un alambrito que está cubierto por un papelito verde. La cobertura no es necesaria para este proyecto, ahí usted puede ver el interior, simplemente fue el que yo elegí. Si usted utiliza otro alambre, está bien. Para cada rosa voy a estar utilizando 2 alambres, uno para la hoja y otro para el tallito, y es suficiente. A pesar de que usted lo vea así todo fino, es muy flexible, usted lo puede moldear súper fácil, pero a su vez es resistente. Es todo el material que necesitamos para confeccionar estas rosas, así que sin más preámbulo, comencemos. Iniciemos utilizando la hilaza de color rojo e iniciaremos con un nudo corredizo y seguido 36 cadenas. 1, 2, 3 y así continuaré realizando cadenas hasta tener un total de 36. Una vez listas las 36 cadenas, vamos a comenzar a partir de la cuarta realizando un punto alto. Contemos 1, 2, 3 y 4. Comenzando en la cuarta, un punto alto. Luego estaremos repitiendo un total de 16 veces hasta completar todas las cadenas. Estaremos repitiendo lo siguiente. ¿Ok? Tome lazada para el siguiente punto alto, pero antes nos vamos a saltar una cadena y en la siguiente un punto alto. Una cadena, tomamos lazada y otro punto alto en la misma base del punto alto anterior. Es lo que estaremos repitiendo, o sea, formando pequeños abanicos. Tomamos lazada, saltamos una cadena y en la siguiente un punto alto. Una cadena, que es la separación del abanico, tome lazada y en la misma base del punto alto anterior, otro punto alto. Vea cómo se van formando pequeños abanicos. ¿Ya? Esto estaremos repitiendo hasta finalizar todas las cadenas. Se salta un punto alto, una cadena y en la misma base otro punto alto. Así nomás, un total de 16 repeticiones hasta acabar todas las cadenas. Y así habré acabado esta ronda número 1. Para la ronda número 2, subamos con 2 cadenas, 1 y 2.
Si usted prefiere subir con 3, también puede hacerlo. Gire su pieza, gire el tejido y justo debajo de esta primera cadena, en el centro de este primer abaniquito, un punto alto, luego una cadena y otro punto alto en el mismo lugar. Otro más, o sea, 2 puntos altos seguidos. De este modo habremos formado el primer abaniquito, que el inicio son las 3 cadenas, pero es como si fuera un punto alto. ¿Qué le quiero decir? Pues en cada abaniquito de la ronda anterior vamos a estar repitiendo 2 puntos altos, 1 y 2, una cadena de separación y 2 puntos altos más en el mismo lugar. Así nomás. Pasa al siguiente abaniquito, 2 puntos altos, 1, 2, una cadena y 2 puntos altos más. Así hasta completar toda la ronda. Y así nos va quedando la ronda número 2, ya se ve un poco torcido. Vamos con la ronda número 3. Gira el tejido. No necesita cadena de subida, tan solo gira el tejido y estaremos realizando en cada centro de cada abanico 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y entre cada abanico, en este agujerito que hay aquí por debajo, un punto bajo. En el siguiente abanico, 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entre los abanicos, un punto bajo. Es justo lo que estaremos repitiendo en cada abanico hasta completar la ronda. Ya estoy por hacer el último abanico y quiero mostrarle porque se va a ver un poquito diferente. Un punto alto, 2, 3, 4, 5, vea cómo va abrazando la esquina, 6 y 7, está bien. Si abraza estos puntos del borde, está bien. Luego voy a hacer un puntito deslizado para bajar y listo. Vamos a cortar la hebra, no la necesitamos larga, tan solo un trocito que nos va a servir para asegurar. ¿Cómo voy a asegurar? Pues con esta hebrita del inicio y esta del final, voy a hacer un nudillo y listo. Voy a cortar estas hebritas dejando un tramito que luego voy a asegurar justo antes de formar la rosa. Vea, así se va viendo. Si les queda toda enroscada, no se preocupen. Esto va a tomar su formita. Ahora, lo siguiente que haremos será la parte baja de la flor utilizando hilaza de color verde. Yo estaré utilizando este tono, vuelvo y les repito, esta rosa forma parte de un proyecto de un ramo y voy a estar utilizando el mismo verde para todas las flores. Entonces, vamos a iniciar esta base del tallito realizando un anillo mágico. Deje una hebrita un poquito larga que nos va a servir para luego ajustar ese anillo mágico. E iniciaremos con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Luego vamos a realizar 14 puntos altos, 14 puntos altos. 1, 2, así hasta tener un total de 14 puntos altos. Usted no necesita ajustar este tejido en lo absoluto. Deja sueltecito, relajado y estará bien. Una vez listos los 14 puntos altos, vamos a dar el anillito mágico. Vamos a cerrarle un poquito, pero no completamente, pues queremos antes colocar el tallo. Déjenlo así, ¿ok? Y vamos a cerrar este circulito con un punto deslizado justo en la cadena número 3 de las que hicimos del inicio.
un puntito deslizado. Hasta aquí la primera ronda. En la segunda ronda, preste atención. Vamos a subir con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Para cada puntita vamos a subir con 3 cadenas. Son un total de 5 puntas. ¿Ok? Tome lazada y estaremos realizando 3 puntos altos alargados en diferentes bases y luego los vamos a cerrar los 3 juntos. ¿Ok? Preste atención, tome lazada, inserte en el siguiente punto, extraiga, tome lazada, pase por 1, tome lazada y por 2. A esto yo le llamo punto alto alargado, pero en muchísimos países le llaman punto alto, simplemente punto alto. Solo que se realiza un poquito diferente a como acostumbramos en nuestros amigurumi. Entonces, tome lazada, en el siguiente punto inserte, extraiga, tome, pase por 1 y tome y pase por 2. Tome lazada otra vez, en el siguiente punto, extraiga, pase por 1 y por 2. Cuando tenga 4 lazadas en el gancho, tome lazada y pase por las 4. Luego 3 cadenas, 1, 2, 3 y un puntito deslizado, vea, justo aquí, en ese agujerito que se forma, aquí está la cadena, en este que se forma acá, un puntito deslizado. 3 cadenas, 1, 2, 3 y un punto deslizado justo en la base del último punto largo alargado que hicimos. Punto alto alargado, perdón. Ok, así tendremos la primera puntita. Necesitamos 5 exactamente iguales. Vamos a hacer otra más juntos. 3 cadenas, 1, 2, 3. Tome lazada en el siguiente punto, un punto alto alargado sin cerrar. El segundo. Y el tercero. Tome lazada y ciérrelos juntos. 3 cadenas, 1, 2, 3. Un punto deslizado justo en este agujerito. 3 cadenas, 1, 2, 3 y un punto deslizado en la base del punto alto. Perdonen si escuchan sonidos, es mi perrita que está cerquita de mí. ¿Ok? Entonces, así como hicimos estas 2 puntitas, vamos a realizar 3 más. Son 5 en total. Listas las últimas 3 cadenas y para completar un puntito deslizado justo en la base del último punto alto alargado. Extraiga, ya he cortado la hebra, no necesita dejar hebra larga y retírela hacia detrás. Ya luego que cerremos el anillo mágico con esa hebra del anillo, pues podremos asegurar. Lo siguiente que haremos, pues será la hoja. Para esta hojita continuaremos utilizando la misma hilaza de color verde y ahora sí que vamos a comenzar a utilizar el alambre. Vamos a iniciar esta hojita con un nudo corredizo. Y seguido 13 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Listas las 13 cadenas. Tome su alambre. Voy a doblarlo un poquito en el extremo para comenzar a tejer justo en esta esquinita y que no se me mueva demasiado, pero usted busque su comodidad, ¿ok? Tal vez a la primera hojita no les resulte tan cómodo, pero ya luego que agarre práctica, verá que no es difícil. Entonces, vamos a comenzar justo en la tercera cadena. Tome lazada, en la tercera cadena, 1, 2, 3, inserte y a su vez por debajo del alambre. Vamos a comenzar con un medio punto alto, luego un punto alto, le siguen 5 puntos altos doble, muy similar al punto alto alargado, solo que va a tomar lazada 2 veces. Así vamos a realizar 5. Tome, pase por 2, por 2 y por 2. Así, un total de 5. Ya llevo 1. Perdón. Ya llevo 1. 2. 3.
4 y 5. Luego un punto alto, 2 medios puntos altos. Usted va a ir acomodando ese alambrito, 2 medios puntos altos. El primero. Y el segundo. Estoy tratando de mantenerlo derechito para que usted pueda observar bien, pero si usted lo hace y no está grabando, pues le resultará más cómodo. Y ahora sí que en la última cadena vamos a realizar un aumento triple, o sea, 3 puntitos bajos en la misma cadena. Pero antes vamos a doblar este alambre ahí bien pegadito a esa cadena. Lo vamos a doblar, ya podemos doblar aquí porque ya no se va a mover una vez que hagamos ese aumento triple y lo va a doblar lo más que pueda, que quede pegadito, ¿verdad? Porque ahora vamos a tejer de este lado de las cadenas, pero a su vez vamos a ir tomando también ese alambre. Entonces, justo en la última cadena, 3 puntos bajos. En la misma cadena. 1. Tomando por debajo del alambre. 2. 3. Y ahora sí que vamos a tejer del otro lado de las cadenas, que resultará un poquito más cómodo. Primeramente, 2 medios puntos altos. 1 en la base de cada uno de los anteriores. Un medio punto alto y el segundo, justo en la misma base. Así va a ir tomando. A su vez voy asegurando esta hebrita. Luego un punto alto, la base del punto alto anterior. Le siguen 5 puntos altos dobles, uno por cada uno de los anteriores. 1, 2, 3, 4 y 5. Luego un punto alto y un medio punto alto. Y para completar la ronda, un puntito deslizado justo en esa primera cadenita que tenemos libre de las del inicio. Un puntito deslizado y cortemos la hebra, no la necesitamos larga. Hazle bien fuerte y listo. Junte los alambritos, acomode su hojita y vea cómo puede darle la formita que usted desee. Y listas estas 3 piezas, pues vamos a realizar el tallo. Con la misma hilaza de color verde y otro alambrito igual al que hemos utilizado anteriormente, así vamos a comenzar. Coloque la hebrita en esta posición y así vamos a comenzar. Esta punta, recuerde que no se va a ver, pues va a quedar justo en el centro cuando comencemos a enrollar esa rosa. Entonces vamos a cubrir todo este alambrito hasta donde deseemos colocar la hoja. Esto es a gusto de usted, ¿ok? Cúbralo hasta donde usted desee colocar la hojita. Si es para un ramo, no les recomiendo que la coloque demasiado abajo, ¿verdad? Para que se pueda apreciar un poquito la hoja. Ahora, vamos a tomar la hojita. Yo siento que con esta hebrita que he dejado acá, que no es muy larga, pero podemos cubrir un poquito este alambrito hasta donde nos dé, ¿ok? Si usted desea cubrirlo más, incluso unir 3 hojas con un tallito cada una, siempre puede hacerlo, pero con esto es suficiente. Ya sabe, si lo desea más cubrir más este alambre, pues nada más teje hebrita más larga.
Entonces, ya que lo tenga así, sujete la hebrita, únalo a este alambrito que hemos estado vistiendo y así abrácelo bien fuerte. ¿Ok? Va vistiendo ahora los dos alambritos juntos. Y esa hebrita pues ya va a quedar segura ahí, no necesita nada más. Ahora sí, tuerza, tuerza, tuerza y cubra todo lo que resta de alambre, ¿ok? Lo voy a dejar justo hasta aquí, ya que voy a cortar hasta aquí. Corte con una tijerita que que se pueda dañar, ¿ok? Y ya que esté llegando al final, le muestro cómo sellar. Con pegamento silicón voy a colocar en este extremo un poquito, en todo ese extremo. Y nada más vamos a continuar cubriendo, ¿ok? Ya que llegue al final, coloque su dedito y espere que seque. Ese silicón no le va a quemar, ¿ok? No se preocupe. Ya que enfríe, retira. También puede colocar algo más que no sea su dedo, ¿ok? Quiero mostrárselo de cerquita. Así se ve, sobresale un poquito la silicón, pero está bien. Eso significa que no se va a zafar, ¿ok? Ya. Y ahora sí que vamos a comenzar a colocar la rosa. Para ello también necesitamos el pegamento silicón, pero primeramente vamos a colocar esta estrellita, vamos a decirle así. Esta parte es la que más me gusta para que quede hacia debajo y luego abrace la flor, ¿verdad? Y esta parte hacia arriba, o sea, donde están los hilos sobrantes, déjelo hacia arriba, colóquelo y déjelo ahí debajo, ¿ok? Déjelo ahí por el momento. Primeramente vamos a colocar la rosa. Y esta parte, donde dejamos estas hebritas, recuerden al final, esas hebritas vamos a asegurarlas un poquito para despreocuparnos de ellas. ¿Ok? Listo. Ahí está. No se preocupe por eso. Vamos a dejar esta parte, que para mí es la más bonita, pero en el caso de la rosa se ve más bonita si queda hacia adentro. Vamos a colocar silicón aquí, sobre todo en este inicio, pues este inicio es el que vamos a utilizar para abrazar el alambre. ¿Okay? Claro que sí, usted vaya retirando el exceso de silicón que le vaya quedando para que tenga un trabajito limpio. Mire, así va a quedar, no se va a ver el alambre. Y lo siguiente, pues será ir colocando silicón e ir envolviendo. ¿Ok? No abrace el alambre, abrace siempre encima del tejido. Ya el alambre ya lo abrazó lo suficiente. Coloque silicón, como usted guste, más o menos, está bien. Y encima de la rondita anterior. Va sujetando para que vaya pegando. Si es otro tipo de pegamento, pues ahí usted sabrá cómo manejarlo, ¿ok? ¿Ok? Presione para que pegue y así se verá por la parte de abajo, así se ve por la parte de arribita. Miren qué belleza. Y ahora sí, vamos a bajar esta estrellita que ya tenemos formada. Dejen la silicón que la vamos a continuar utilizando. Vean, vamos a tomar la hebrita del anillo mágico. Presione la estrellita, vea, contra la base de la rosa y hale para cerrar ese anillo mágico. Y ya luego con la hebrita que terminó esa pieza, un nudito. Si se recoge un poco, está bien, no se preocupe. Corte las hebras dejando un trocito nada más que lo vamos a esconder ahora. Entonces vamos a pegar una por una cada puntita y estas hebritas las vamos a esconder bien. Así lo pego yo. Listo. Y hasta aquí
Hemos acabado esta rosa. Usted puede acomodar la hojita como guste, ya sea mirando hacia el frente o hacia arriba, como desee. También la rosa la puede mover como guste. Es bien flexible este alambrito, pero a su vez fuerte. Veamos, porque ya tengo más rosas listas. 2, 3, 4. Justo 4 rosas es lo que necesito para el ramo que estoy confeccionando. Vean, además también hemos realizado ya estas margaritas, que son 2 convitos de 3 cada una, y este precioso lirio. Claro que sí, aún nos faltan más detalles para este ramo. Espero y hasta aquí todas estas flores vayan siendo de su agrado, y si ha sido así, porfa, déjeme saber con su like y su comentario encabezado por una florecita, y así sabré que llegó hasta el final de este vídeo. Y si aún no se ha suscrito a este canal, pues ¿qué espera? Le invito a que lo haga y no olvide activar la campanita, y así YouTube le notificará cada vez que subamos un nuevo vídeo. Pues lo siguiente será comenzar a confeccionar a Winnie the Pooh, precisamente el tema para este ramo. Hasta aquí este vídeo. Gracias por verlo hasta el final. Chao, chao.